15 conectados, Rafa, Valdemar. ¿Quieren que a Carlitos Pérez que nos permiten tener esta comunicación con nuestros asociados? La verdad es que vale mucho en estos tiempos el mantener el contacto y sobre todo el darles materiales que les puedan ser de utilidad. Y esta es una de las ocasiones donde NICE nos va a ayudar a entender un poco qué se puede hacer en estos tiempos. Y pues nada más, sin más preámbulo, le agradezco también a Valde el que haya hecho posible esto. Y pues adelante, Pablo, te cedo los micrófonos. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, Rafa, Valdemar, por la invitación y a todos los asistentes por estar aquí. Hoy vamos a platicarles de un tema que ya a todos nos aqueja y estamos buscando retornar a esta nueva normalidad y entender cuáles son las implicaciones de este retorno y cómo hacerlo de manera segura. Entonces vamos a estar platicando y vamos a dividir la presentación en dos espacios. En un primer espacio nos estará platicando Lidia García, que es experta en temas de compliance, en temas de cumplimiento legal y regulatorio, sobre los aspectos principales que necesitamos considerar para el retorno a las oficinas, a las actividades económicas, de una manera que se dé de manera segura, pero también en cumplimiento de los aspectos de lineamientos establecidos por la autoridad. Y en una segunda parte yo les voy a estar platicando más detalles sobre los elementos que deben considerarse en la práctica para establecer protocolos de retorno a las actividades y una evaluación de los mismos para estar seguros de que los estamos haciendo de manera alineada a lo establecido tanto por la autoridad, pero también por las mejores prácticas y por un conjunto de elementos que hemos armado en NICE para tener un protocolo que no solamente tenga lo mínimo indispensable, sino algo extra que nos dé mayor certidumbre y seguridad, tener confianza en que este retorno a las actividades se hará de manera segura. Entonces voy a cederle primero la palabra a Lidia, como les decía, Lidia García, que es del espacio GB Asesores y del despacho, perdón, GB Asesores, y que tiene varios años de experiencia, muchos años de experiencia, aparte de muchos años de contar con su amistad y una muy buena relación que hemos coincidido en distintos proyectos, nos platicará de estas implicaciones sobre el cumplimiento para el retorno a las actividades. Lidia, por favor, adelante. Gracias, Pablo. Buen día. Gracias a la Asociación Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales y Profesionales por este espacio. Damos la bienvenida a sus asociados. Mi participación tiene como eje principal transmitir la relevancia no solo de tener protocolos de seguridad sanitaria, sino que estos cumplan con dos características, que sean efectivos y acordes a nuestras necesidades empresariales, desde el punto de vista comercial y de nuestro capital humano. Es indiscutible el cumplimiento con la autoridad. En temas de salud, la relevancia radica en los riesgos que debemos atender. Primero, prevenir el contagio y propagación en nuestros centros de trabajo. Segundo, evitar que nuestro capital humano se coloque en situaciones de riesgo. Tercero, gestionar de manera efectiva riesgos sanitarios y que en la medida de lo posible nuestro actuar no sea solo reactivo ante los riesgos que se nos van presentando en el día a día, sino estar preparados para atender una emergencia, transitar por las intensidades y medidas del sistema de alerta sanitaria, minimizando el impacto en nuestras empresas. Cada uno de ustedes hoy tiene claro una infinidad de retos que están o van a enfrentar. Por lo que toca la reapertura o transitar a esta denominada nueva normalidad, consideramos los siguientes que van a incidir en nuestros planes de continuidad. Comenzamos por el desconocimiento de la sociedad acerca de qué y cómo se propaga el COVID, aunado a que seguramente ignoran cómo reaccionar en casos de emergencia o posible contagio. Y más preocupante, ¿qué medidas sanitarias debe tomar para evitar contagios o propagación? Permítanme plantearles esta pregunta. ¿Sabemos cuántos de nuestros colaboradores conocen esta información básica?
Para poner un punto de partida y cara de porcentajes a estas interrogantes, de acuerdo a los datos obtenidos por el sondeo publicado por Consulta Mitofsky, el 28% de los encuestados considera que el virus no existe y un 20% que poco o nada tiene miedo a contagiarse. Las 32 entidades federativas emitirán reglas para la reactivación económica y sus consecuentes medidas sanitarias. Pablo, no estamos viendo el slide. Bueno, aquí presentamos los retos. Con corte una atrás, por favor, Pablo. Con corte al día de hoy, solo falta el 28% de los estados en publicar estas reglas, lo que no significa que no existan medidas sanitarias. Lo que sucede es que están pulverizadas y fuera de una planeación estratégica articulada. Con los lineamientos de la Federación y estos esfuerzos locales implicará un monitoreo puntual, así como el seguimiento a los sistemas de alerta sanitaria que indican niveles de operación empresarial que además puede cambiar de momento a momento. Los propios lineamientos establecen que se deberá hacer un seguimiento de las medidas emitidas por las autoridades. Ya que he mencionado algunos datos, pensar en la capacitación a nuestro capital humano es para nosotros uno de los puntos más sensibles en nuestra estrategia de reapertura. Más allá de cumplir con la obligación que los lineamientos establecen sobre este punto, es la herramienta que asegurará que nuestros protocolos sean efectivamente aplicados y cumplan su finalidad: prevenir, evitar y gestionar riesgos de contagio y propagación. Consecuentemente, la operación de nuestras empresas no se vea en peligro. Imaginemos ahora que chocamos con la resistencia al cambio. La modificación de hábitos, la implementación de otros, seguro llevar a nuestros equipos a transitar a la nueva normalidad resulta complejo. Se dice que para adquirir un hábito se requieren 21 días de realizar esa actividad de manera continua, metódica y reiterada. ¿Qué tan resiliente será nuestro personal para adecuar la forma en que desempeñaba actividades asignadas ahora bajo estas medidas de seguridad sanitaria? El COVID nos ha mostrado que no sabemos lavarnos las manos y que en algunos casos hemos utilizado productos de limpieza incorrectamente. La pandemia nos mostró que debemos apostarle a la cultura de la prevención. Por mucho tiempo se nos olvidó desarrollar capacidades de resiliencia efectiva y rápida, que sea compartida con todos los miembros de nuestras empresas sobre vertientes de salud, riesgos, accidentes, enfermedades y medidas preventivas. Justo de eso van los protocolos: anticipar, prevenir y reaccionar. Visualizamos un probable impacto en las relaciones con nuestros clientes. Es necesario hacer adecuaciones a nuestros sistemas de atención, saber cómo reaccionar en aquellos casos en los que debemos prohibir la entrada porque nuestros termómetros están marcando 37.5 grados de temperatura corporal, o porque por alguna circunstancia se hizo necesaria la sanitización de nuestro restaurante, hotel o gimnasio que impide proveer del bien producto o servicio adquirido o contratado. Nuestros clientes podrían considerarlas como acciones de discriminación, motivar quejas y posibles sanciones como autoridades como Profeco. Y finalmente, la ponderación que debemos hacer entre cuánto invierto en seguridad sanitaria que no impacte mi operación o lo haga en menor medida, pero que a su vez coadyuve en el cuidado de la reputación de mi empresa y fuente de trabajo. La premisa es invertir y cuidar que la implementación no se nos vuelva un gasto. Siguiente, Pablo, por favor. La Secretaría de Salud estableció la estrategia de reapertura, que debería de constar de protocolos, capacitar, readecuar espacios y procesos productivos, implementar filtros de ingreso y egreso, sanitización e higiene y otras que pudiera determinar. La Secretaría del Trabajo publicó lo que hoy sabemos fue un documento de prueba piloto de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, aplicado a 100 empresas por el IMSS, y que son el antecedente de lo publicado el pasado 29 de mayo en el Diario Oficial. Se identificaron cambios como que las medidas se aplican a todos los centros de trabajo. Recordemos que las autoridades inspeccionan lugares físicos, por lo que serán objeto de revisión todos nuestros centros operativos y corporativos. Se realiza una categorización de las empresas. Todas las empresas esenciales deberán realizar la autoevaluación en línea. Ya no es obligatorio contar con la aprobación del IMSS. Para los no esenciales se ha dejado como herramienta de ayuda y el incentivo de obtener un distintivo. Se enuncia la inspección o verificación de operar con protocolos y que estos se cumplan. En los actos de supervisión se deberá demostrar con evidencia el cumplimiento de los documentos y los protocolos estén avalados y fortalecidos. Bitácoras de supervisión, que las medidas establecidas en los lineamientos se les da seguimiento.
Y atención, la inspección que está realizando las autoridades del trabajo no solamente se refieren a los protocolos, se está revisando el cumplimiento de 3 normas oficiales mexicanas relacionadas con la seguridad sanitaria. Distingue medidas indispensables y recomendaciones con la finalidad que la empresa programe sus prioridades, pero todas las medidas establecidas en los lineamientos se deben atender. Fue eliminado lo referente a evitar barba y bigote. Si la empresa decide adoptarlo como una buena práctica relacionada con su actividad, es importante que considere la adecuación a códigos de ética o reglamentos de trabajo que inhiban acciones de discriminación. Una debilidad de las 2 versiones de lineamientos técnicos, tanto piloto como oficial, fue omitir el manejo o gestión de residuos biológicos. Siguiente, por favor. Nos gustaría ponerles un contexto general de cómo van las entidades en la emisión de reglas locales para la continuidad o reapertura. Hoy solo faltan 9 estados de emitir reglas. El 72% de las entidades ha dispuesto el uso de cubrebocas obligatorio en lugares públicos, algunos hasta en el interior de los centros de trabajo. Solo Guerrero y San Luis Potosí lo tienen a nivel sugerencia. Son 7 los que no han determinado nada al respecto, de los cuales 4 pertenecen a este grupo de 9 entidades que no han publicado lineamientos o guías de reapertura. Como mencioné, el hecho de no tener un documento articulado con la estrategia no significa que no hayan determinado medidas. Rápidamente les pongo ejemplos. Baja California publicó un manual para la implementación de entornos saludables y libres de COVID. Documento guía para certificar centros de trabajo. De acuerdo al programa, sería a partir de junio que se realizaría esta actividad y que en el mes de septiembre se estaría haciendo entrega en un acto protocolario de dicha certificación. Esto es voluntario. Establece distanciamiento físico de mínimo 1.8 metros y, por ejemplo, para la toma de temperatura se señala que sea con termómetro infrarrojo corporal, acompañado de toma de saturación de oxígeno u oxímetro, así como la técnica de desinfección de los 3 baldes. En Hidalgo se establece el uso obligatorio de cubrebocas y se ha señalado la utilización de túneles sanitizantes en hospitales. Sin embargo, los lineamientos federales no recomiendan su uso. Guerrero está en fase de preparación para apertura gradual. Señala que se deberá contar con medidas y protocolos emitidos por la autoridad federal e instaló un comité de verificación en campo del cumplimiento de estas medidas. Adelante, por favor. Vemos los 8 estados que han rechazado el semáforo federal y establecer medidas locales y semáforos locales. Ayer informó el subsecretario Gatell que se descarta el semáforo único para la megalópolis. El gobernador de Puebla manifestó que las únicas decisiones válidas para el estado serán las que se enuncien y se publiquen en sus propios decretos. Yucatán decidió tener su propio semáforo, asimismo implementar que las empresas se registren en línea. Conclusión, quienes tenemos centros de trabajo en diversas entidades federativas o municipios, estamos obligados a mapear y monitorear semáforos y disposiciones locales en cuanto a medidas y protocolos sanitarios. Recientemente, el secretario de Turismo planteó que las actividades de la industria turística sean consideradas esenciales, instrumentando protocolos para la reapertura, con la guía conjunta de Sectur, Salud y el IMSS. Ya existe un proyecto de lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico, y digo proyecto porque aún tiene apartados pendientes de desarrollo como el referente al transporte marítimo y operación de puertos, servicios a través de plataformas, parques temáticos, centros de convenciones, balnearios y albercas, bares, discotecas y centros nocturnos. A diferencia de los lineamientos oficiales, este sí tiene un esbozo de gestión de residuos sanitarios, considera la utilización de productos registrados ante la EPA, establece como temperatura máxima a los 38 grados, recomendaciones para atender a usuarios, modificaciones estructurales, mínimos pasos a seguir en caso de identificar usuarios contagiados, procesos de desinfección cada hora en áreas comunes o de atención a clientes, recambio de guantes y cubrebocas cada 4 horas, por ejemplo. Adelante, Pablo, por favor. Rápidamente en esta lámina mostramos ejemplos de por qué se ha generado tanto confusión entre las empresas al no tener clara la forma en que deberán aplicar medidas y requisitos señalados por la autoridad. Comparamos las estrategias del Gobierno Federal, Ciudad de México y Estado de México. A mano izquierda hemos colocado puntos de monitoreo y comparación. Se basan en sistemas de alerta sanitaria. Federación dictará la semaforización semanal. Ciudad de México indica que el semáforo se establecerá en coordinación con la Federación y se considerará la ocupación hospitalaria. Publica los días viernes el semáforo y entrarán en vigor
el siguiente lunes. El Estado de México también habla de una coordinación y suma el monitoreo que se haga a 4 regiones que tienen que ver con sus colindancias. Hay coordinación con la Ciudad de México. Actividades como el sector hotelero y restaurantes se consideran esenciales y pueden operar en alerta máxima de acuerdo a los decretos publicados por la autoridad federal. Sin embargo, en la Ciudad de México indica que estos abrirán en semáforo naranja a una capacidad del 30% y para el Estado de México estos solo darán servicio al 15% de su capacidad a personas que requieran de este servicio para desarrollar actividades esenciales. Los 3 ejemplos establecen la implementación de protocolos de seguridad sanitaria. Como ya dijimos, para la Federación ya no es obligatorio para las no esenciales la aprobación del IMSS. La Ciudad de México, sin embargo, establece que las empresas deberán contar con la aprobación del IMSS antes de entrar en actividad, que publicará lineamientos y guías previo a la reapertura y establece que a partir del 16 de junio se deberá realizar un registro de la empresa a través de una plataforma en línea. El Estado de México solo menciona que deberá contarse con protocolos. En algunos tamaños de empresas señala que éstas deberán sujetarse a lo dispuesto en el IMSS. Finalmente, la forma en que clasifican a las empresas es también distinta entre la Federación y el Estado de México. Por lo que se refiere a la Ciudad de México, no contempla esta categorización. Adelante, Pablo, por favor. En este tablero se enuncian los elementos que metodológicamente deben contener los protocolos de seguridad sanitaria. Es fundamental que partamos de 2 preguntas básicas. ¿A qué área de mi organización está enfocado mi protocolo y cuáles son los riesgos que pretendo prevenir o minimizar? En breve, Pablo nos indicará la relevancia de que todos y cada uno de estos elementos estén contenidos en nuestro protocolo para asegurar el cumplimiento con la autoridad. Reiteramos, el principal objetivo es atender los riesgos que podrían paralizar nuestra operación. Someter a un proceso de evaluación nuestro protocolo ayudará a corroborar que se cumplen con elementos y objetivos. Adelante, Pablo. Pretendemos mostrarle algunos elementos abordados por los lineamientos federales. El primer paso a realizar por las empresas es la categorización de centros de trabajo para identificar las medidas aplicables. Primero es definir el tipo de actividad. ¿Eres o no esencial? Segundo, el nivel de riesgo, que será guiado por el sistema de semaforización y se determinará qué actividades y medidas debemos implementar en la empresa. Tercero, el tamaño de empresa por número de empleados y sector. Y cuarto, las características de nuestra empresa, número de empleados vulnerables, capital humano a cargo de personas en riesgo y las áreas locales o estructura organizativa que tiene nuestra empresa. Los lineamientos detallan un número de medidas de acuerdo al tamaño de la empresa. Los rubros que aparecen en color verde se refieren al proceso y apartados que contendrá nuestro protocolo. Comencemos con la fase de planeación y vigilancia. Los lineamientos no son tan específicos, solo hacen mención de implementar un comité o responsable. En esta etapa debemos elaborar un plan de trabajo para la reapertura, que requerirá de pasos específicos. Primero es instalar el comité, que será conformado por el patrón, un representante de los trabajadores, y si en nuestra empresa existe un sindicato, un representante de este. Dependiendo del tamaño, quizás sea necesario la creación de subgrupos. Lo importante es que quienes lo integren conozcan las áreas y la operación en las que implementaremos nuestro plan de trabajo y protocolos. Sobre el responsable sanitario designado de nuestra empresa, tenemos que en el estado de Sonora se ha implementado un padrón estatal de supervisores en los centros de trabajo, es decir, en la entidad debemos empadronar a la persona que designemos como responsable de la vigilancia, seguimiento y adecuación de nuestros protocolos. Se deberá contar con la evidencia de instalación del comité, proceso de designación del supervisor sanitario, celebración de sesiones, es decir, elaborar actas, así como documentar sus actividades y cronogramas. El siguiente paso es realizar un diagnóstico situacional para identificar los ajustes físicos y administrativos que deberán realizarse en nuestra empresa, el equipo de protección personal adecuado a nuestras necesidades, pero suficiente para cumplir con la finalidad de evitar riesgos de contagio. Cómo, quién, con qué o cada qué tiempo se realizará la limpieza y sanitización de espacios y superficies, y el programa de capacitación sobre las medidas de promoción y protección de la salud, así como las específicas de cada empresa asumidas en nuestro protocolo. Finalmente, elaborar este plan de trabajo. Las medidas que deberá contener nuestro plan de reactivación, curiosamente para gestionar un mismo riesgo, impone medidas distintas por el tamaño de empresa en los lineamientos. En el rubro de medidas de ingeniería, que son las modificaciones físicas, en general pide medidas sanitarias en los accesos. Para el caso de las medianas y grandes, estas deberán adquirir sensores de temperatura a distancia, se indica el uso de tapetes o protectores de calzado.
En las medidas administrativas, adecuaciones a procesos o actividades organizacionales, trata de forma distinta nuevamente a las medianas y grandes, estableciendo que deberán incluir en sus códigos de ética acciones de no discriminación a personas con COVID o que tengan familiares contagiados. Consideramos que la discriminación debe ser abordada de manera integral y no solo en este supuesto. Generar ambientes laborales idóneos que mejoren el rendimiento del capital humano es importante. Otra distinción se da en el equipo de protección personal. A las medianas y grandes en los equipos de protección ocular se les solicita que cuenten con protección superior, lateral y sean antiempañantes. En capacitación, a medianas y grandes les impone difundir información sobre hábitos saludables, estilo de vida, familia, apoyo en el control de enfermedades crónico-degenerativas para evitar complicaciones por COVID. En promoción de la salud, a todas se les requiere tener un instrumento para identificar síntomas y contactos en el trabajo, que nuestro capital humano cuente con conocimientos para reconocer haber estado en riesgos de contagio. A las empresas medianas y grandes les requiere la realización de exámenes periódicos o bien que brinden la facilidad a su equipo de trabajo para acudir a solicitar atención médica. El último punto sobre contar con sistemas de gestión solo es aplicable a las grandes empresas y consta de 10 requerimientos o recomendaciones. Por ejemplo, que nuestro plan de continuidad de negocio tenga considerado el riesgo de contingencia sanitaria, lo mismo en nuestro programa específico de protección civil y contar con un grupo de ayuda mutua que dé soporte ante riesgos sanitarios. En esta fase, las decisiones acertadas harán exitosa nuestra reactivación y el resultado será una inversión o un gasto. Insistimos, además de cumplir con la autoridad, nuestro principal objetivo es prevenir y disminuir los riesgos de contagio, así como la propagación. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Lidia. Creo que el panorama que nos das es muy claro sobre cómo es que funcionan cada uno y me gustaría hacer una pausa para que cerremos tu participación con este tema del círculo virtuoso. Claro. Finalmente, queremos transmitir lo que consideramos debe ser un círculo virtuoso que nos lleve a una reapertura sostenible. La operación debe preocupar a las empresas y un equipo multidisciplinario coadyuvar en el diseño e implementación exitoso. Contar con protocolos eficaces que atiendan las necesidades de nuestra empresa, que sean diseñados de la mano de nuestro capital humano, de especialistas en la metodología, supervisión, adecuación y sobre todo por equipo entrenado que reaccione inmediatamente a modificaciones o potenciales riesgos. Capacitación efectiva a nuestro personal. Sin esta estrategia de implementación, no resultará viable reactivar nuestra empresa. Nuestro equipo debe y requiere conocer las medidas y la forma en que se aplicarán los protocolos. Desde la concepción de nuestro plan de trabajo, debemos contar con el acompañamiento de equipo especializado en sanitización que nos indique las mejores opciones para nuestras organizaciones, que vean desde costos o productos ideales, que las decisiones de la empresa en este rubro sean acertadas, que se traduzcan en una inversión que retorne en la actividad sostenible. Aunado a lo anterior, contar con el respaldo de un equipo que nos alerte en forma oportuna de modificaciones a las medidas y semáforos de las autoridades para aplicar las medidas garantizará estar en cumplimiento con la autoridad y la forma resiliente de poder transitar entre los distintos escenarios sin impactos peligrosos en nuestra operación. Y bueno, para cerrar este círculo, los procesos de evaluación dan un aval técnico a nuestros protocolos, darán tranquilidad a nuestra organización de estar conforme a metodologías probadas en efectividad para gestionar riesgos, que además nos llevarán por mucho a cumplir con la autoridad y lo más importante, saber que nuestros protocolos atenderán nuestra principal preocupación, prevenir, evitar y gestionar riesgos de contagio, prevención y eventual paralización de nuestra empresa o nuevamente cierre temporal. Concluimos. Generar decisiones basadas en información y asesoría llevarán a nuestra empresa a cuidar su capital humano, a cumplir con la autoridad, a facilitar nuestra reapertura y cuidar la reputación de nuestras empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Yo quisiera que la gente que estamos conectados usáramos la sección en la plataforma Zoom. Seguramente verán un icono que tiene un par de globitos como estos de preguntas
que dice Q&A o preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden escribir por ahí para que la leamos y podamos atenderla de manera adecuada. Hasta este momento, ¿alguien que quiera dar alguna pregunta, hacer alguna pregunta a Lidia? Bien. De todas maneras, les recuerdo, a través de esta sección que dice preguntas y respuestas o Q&A en la barra de menú de Zoom, podremos responder sus preguntas de manera adecuada. Por el momento no veo ninguna y vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación y conforme vayan saliendo preguntas podremos ir incorporando respuestas. Sí, adelante, por favor. Sí, no sé si, porque parece que no se puede abrir el tema de las preguntas, no sé si hay que activarlo. No. Sí, ya está abierto. No, sí está abierto, según yo. Si alguien puede escribir algo nada más para corroborar que esto es, por sí, favor. Nos pueden ayudar a que en la sección de Q&A escriban algo. Sí, ya aquí Jorge Garibay ya nos escribió, Tonantzin también, Dolores, muchísimas gracias a los que ya nos corroboran que pueden escribir. Gracias, Pablo. Adelante. Si nos escriben alguna pregunta por este medio, con mucho gusto la vamos respondiendo. Bien, vamos a continuar, como les decía, a la segunda sección de esta plática. Alguien nos pregunta si vamos a poder tener la presentación. Sí, claro, con mucho gusto. Acá, al final de la presentación, les vamos a mandar tanto la presentación en los slides que estamos utilizando, como la grabación de la sesión que se está recabando y se las mandamos al final de la sesión al correo electrónico que ustedes registraron. Perfecto, Pablo, o valdría la pena igual y que le hicieras llegar a Angeca y con todo el gusto se la mandamos a la base. Para también los socios que no pudieron estar presentes tengan acceso a esta información. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bien, bueno, pues, ¿qué hicimos en ICE? Ante el panorama que nos pintó hace un momento Lidia, identificamos que algo que a todos nos urge es regresar a las actividades económicas. El impacto que hemos tenido varias de las organizaciones, a algunos les ha sido benéfico, a varios otros nos ha sido una disminución en las operaciones y también los ingresos. Y si bien muchos tenemos un compromiso social fuerte, eso de todas maneras necesita estar soportado por elementos que nos ayuden a mantener los ingresos. Por eso entendimos esta preocupación y otra preocupación sobre cómo saber si estoy cumpliendo o no ante este panorama de tener distintos criterios que son cambiantes, que han ido evolucionando. El gobierno afortunadamente ha ido revisando las publicaciones que hace, recibiendo seguramente críticas y adaptándolo a estas condiciones cambiantes en donde la constante ha sido eso, el tener un cambio constante. Y entonces nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo. Empresas nos empezaron a pedir cómo pueden apoyarnos ustedes como NICE, que ya nos evalúan, que ya nos auditan, que ya nos certifican en distintos otros esquemas. Queremos saber que estamos haciendo esto sobre los protocolos de retorno a las actividades de manera adecuada, y fue que creamos este sello de un establecimiento verificado en la evaluación de los protocolos, que ahorita les voy a decir en qué consisten estos protocolos y cómo se crean. Y entonces nosotros lo que hacemos es evaluar, auditar estos lineamientos aterrizados de los protocolos de cada una de las organizaciones y que estamos creando a través de un conjunto de expertos, de gente como Lidia para la parte de cumplimiento, de expertos en herramientas de usos de productos de sanitización, de limpieza, de temas epidemiológicos, para poder tener recomendaciones que sirvan de manera muy práctica de cómo armar un protocolo que en un momento más les platicaré. Y entonces el esquema está enfocado a que cualquier empresa de cualquier tamaño y tipo pueda
cumplirlo dependiendo de sus condiciones, pero sea una empresa micro, una empresa en donde trabajan 3, 4, 5 personas, hasta un centro comercial, un lugar con mucho tránsito, un edificio público, un restaurante, hoteles, centros comerciales, puedan adoptar y adaptar estos protocolos a su realidad y que les sirva como una guía de lineamientos basados no solamente en lo que dice la autoridad, que fuertemente será un fundamento importante, pero también en guías, recomendaciones de otras instituciones nacionales y extranjeras en donde vimos que había varios elementos que aportan valor a cómo estamos componiendo y creando nuestro protocolo. En ese sentido, en resumen, y ahorita vamos a ir detallando cada uno de ellos, pero los protocolos deben constar de estos 8 elementos. En primer lugar, entender los riesgos de transmisión que tiene nuestra organización, las superficies que tenemos, el tipo de actividades que hacemos, el tipo de personal que contratamos y las actividades que se realizan en cada organización. No es lo mismo una empresa que se dedica a solo tener oficinas y el personal posiblemente tiene una interacción limitada dentro del día laboral porque cada quien tiene un espacio separado de trabajo y durante el día no tiene un contacto mayor con otras personas, a una empresa que tiene una recepción, que tiene un servicio de atención al cliente, un restaurante que tiene un mesero que va directamente a la mesa y le sirve alimentos, que tiene una cocina y que debe haber cuidados distintos. Entonces, entender el perfil de riesgos de cada organización, entender qué actividades hacemos, cuáles pueden ser aquellas actividades que fomentan o que nos someten a un riesgo mayor de contagio, para que con base en ello podamos establecer protocolos adecuados. Y ahí es que identificamos distintas guías para el sector salud, para el sector turismo, para el sector de los restaurantes, para las oficinas, en donde cada una pueda implementar distintos elementos que le aplican según la realidad de su organización. Y déjenme darles un ejemplo muy aterrizado. Tenemos un cliente que es un grupo de estos parques de aventura y para cursos de verano en donde tienen arneses, cuerdas, cascos. Y una de las recomendaciones que hace rato Lidia nos daba ha sido desde el inicio el uso de hipoclorito en cierta dilución. Pero en este caso, el usar esa dilución, aunque es una dilución muy baja del compuesto químico, en realidad pudiera dañar los arneses, pudiera dañar las cuerdas y demás elementos de protección que al final, por más que estemos limpiándolos, eventualmente eso pudiera someter a nuevos riesgos a la persona. Entonces, hubo que determinar cuáles son los mecanismos de limpieza adecuados para la realidad de esta organización, entendiendo que a lo mejor habrá que usar cierto tipo de jabón, cierto tipo de limpieza con trapos húmedos, que con agua en algunos casos podrá ser saturado dentro de un lugar como una cubeta, en algunos casos tendrá que ser solamente humedecido, pero depende de la gestión de los riesgos de transmisión y del tipo de actividades que realizo para entender cómo voy a realizar estos protocolos de limpieza y prácticas de desinfección para cada una de las superficies que tengo en mesas, comedores, pasillos, pasamanos, escritorios, etcétera. Y estas prácticas, ya hablando en un momento más, tendrán que estar alineadas a los distintos mecanismos, tanto de las recomendaciones nacionales, internacionales, como de los lineamientos establecidos por el gobierno. Otro punto importante es el de del manejo de los residuos. Los residuos que tienen que ver no solamente con los residuos del día a día que generamos por el desecho de papel, el desecho de los demás artículos que utiliza la empresa para el desempeño diario de sus actividades, sino también por el manejo de los residuos derivados del uso de medidas de protección y equipo de protección personal, de caretas, cubrebocas, guantes, trajes y demás equipo de protección personal
que utilizamos, el equipo de limpieza y cómo deberá manejarse esos residuos para hacerlo también de manera segura. Como decíamos, con base a esta gestión de riesgos, deberemos identificar cuál es el nivel de equipo de protección personal que es adecuado al tipo de organización y al tipo de actividades que realizamos dentro de nuestras instalaciones y en los distintos espacios. El que en nuestra organización se requiera utilizar careta y guantes en algún espacio no quiere decir que en todos los espacios sea igual. Habrá algún espacio en donde bastará con un cubrebocas, habrá algún espacio en donde también se refuerza con una careta, habrá algún otro en donde se requiera un traje completo dependiendo de la exposición que se tiene y el tipo de actividades. Esto reforzado con temas de capacitación y concientización tanto a los empleados como a los visitantes, a proveedores y a distintos otros miembros de nuestro ecosistema, personas que transitan por nuestras instalaciones, que nos visitan y que de alguna manera también son parte de este contexto organizacional, dando a conocer de manera adecuada cada uno de los elementos para el uso de las prácticas de desinfección personal, de limpieza, de cuidados, el manejo de residuos, del equipo de protección personal a través de estos elementos de capacitación. Contando también con un plan de contingencia y continuidad de operaciones dependiendo de lo que le aplique a cada una de nuestras organizaciones, pero que tenga algunos elementos que me parece que son muy importantes. Por ejemplo, elementos que aprendimos durante la contingencia a el trabajo remoto. Bueno, ¿cómo vamos a implementar el trabajo remoto de manera adecuada? ¿Quién lo autoriza? ¿Cuáles son los mecanismos necesarios para que se lleve a cabo? Tener mecanismos de continuidad para identificar las actividades más críticas dentro de la organización y cómo se van a restaurar en caso de una contingencia. No estamos libres de que aunque regresemos a las actividades, pudiera haber una nueva contingencia, ya sea por este mismo virus o por cualquier otra situación. Y en ese sentido, haber aprendido adecuadamente la lección y poder documentar cómo retornamos a las actividades, qué debemos considerar, cuáles son los mecanismos de comunicación interna adecuados, de comunicación externa y de planes de recuperación de cada una de nuestras actividades es importante. Aquí un elemento fundamental es la comunicación interna para dar a conocer casos al interior de la organización, pero también al exterior, cómo se interactúa con las actividades, las autoridades sanitarias de salud para poder dar a conocer un caso que fue detectado dentro de la organización y también la subcontratación y relación con proveedores, porque al final se vuelven parte de nuestro ecosistema y en ese caso tendrán que implementar las mismas medidas y en algunos casos les estaremos subcontratando la implementación de prácticas de desinfección, de manejo de residuos, de uso o provisión de parte de este material de equipo de protección personal y necesitarán seguir nuestras reglas como parte de la organización. Por lo tanto, este esquema de subcontratación, que es muy común, es necesario que lo consideremos todos. Muy bien. Entonces, déjenme ir detallando cada uno de estos elementos. Veo algunas preguntas en el chat. Alguien nos pregunta sobre los que no son actividades esenciales y por lo tanto están en semáforo rojo en la Ciudad de México, el Estado de México, si debe permanecer las oficinas cerradas o trabajar desde casa. ¿En qué color de semáforos estarían incluidos los organismos empresariales para poder regresar a operar en nuestras oficinas? Lidia, ¿nos ayudas con esta? Sí, claro. Le comentaba que las actividades no esenciales deberán regresar a actividad reducida en semáforo naranja. Pero bueno, también es importante conocer qué tipo de actividad y dónde está nuestro centro de trabajo, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, los corporativos van a regresar a trabajar hasta que estén en semáforo amarillo. Y, por ejemplo, en semáforo naranja, en el ámbito federal, dice que la presencia del personal debe estar al 30%, que se debe asegurar que se mantenga una distancia de 1.5 metros y, bueno, utilizar equipo de protección
personal. Bien, muchas gracias, Lidia. Vamos a continuar y si hay alguna otra pregunta, las vamos contestando. Les decía, en las siguientes láminas, lo que voy a buscar ejemplificar son medidas que puede tomar y que debe tomar cada una de las empresas y vamos a identificar las que deben ser aplicables a micros y pequeñas empresas con este icono y las que son aplicables a empresas medianas y grandes con este icono de empresas micros, pequeñas, de medianas y grandes. Bien, entonces, primero, y vamos a ir desde afuera hacia adentro de nuestra organización, empezando por la entrada y salida en el centro de trabajo, en donde las pequeñas y medianas y grandes empresas deberán tener barreras físicas que sean designatarias de espacios específicos para el ingreso y salida de personal para poder también aplicar el resto de las medidas de la toma de temperatura, de poder contar con tapetes sanitizantes y poder asegurar que todo el personal aplica las medidas. Ese es un punto importante, contar con esas barreras físicas para poder asegurarse de que la aplicación del resto de las medidas funciona adecuadamente. Esto puede ser a través de los torniquetes, de las puertas, de una persona que controla el acceso al ingreso o egreso, dependiendo del tipo de organización que tenemos y para evitar el flujo masivo de personas dentro de las instalaciones. Otro, el uso de jergas, tapetes sanitizantes, protectores de calzado, que aplica tanto a las pequeñas como a las grandes empresas. Y es importante aquí unas recomendaciones que hemos recibido de parte de los expertos con los que hemos consultado. Nos decían, si bien la autoridad se ha referido a jergas en muchos casos, hay que tener cuidado con qué tipo de jergas se utilizan. En algunas ocasiones, las jergas que se pueden comprar en un supermercado despiden muchos residuos, sobre todo cuando son de material natural, y estas son muy económicas. Cuando están nuevas, despiden muchos residuos que también se pueden volver parte del problema. Por lo tanto, nos recomiendan que sean de las fibras sintéticas y que no despidan tantos residuos de material de las fibras que conforman la jerga o el tapete sanitizante, reemplazarlos adecuadamente. Otro tema es la concentración de hipoclorito de sodio al 0.5% y reponiendo los líquidos. Originalmente, en los primeros lineamientos estaba el que hubiera productos registrados por EPA. En los nuevos lineamientos ya no está el que estén registrados como un requisito, pero no lo eliminamos. Lo vemos tachado porque ya no es un requisito, pero no lo eliminamos como una recomendación. Hay productos que están certificados por este ente aplicable a nuestro vecino del norte, pero que de alguna manera podrá también darnos certidumbre de que ese producto ha pasado por un conjunto de pruebas. También aquí nosotros en NICE hemos hecho pruebas a distintos productos, a distintos elementos de protección personal, de caretas, de cubrebocas y utilizar equipo que fue adecuadamente probado es importante. Ya mencionaba el tema de las jergas limpias y de tener una con una solución y la otra seca. De sensores de temperatura, todas las empresas, tanto las pequeñas como las grandes, deben tener mecanismos para evaluar la temperatura de su personal. Sin embargo, las grandes deben tener sensores de temperatura a distancia para poder determinar la temperatura corporal del personal al ingreso. Eso es un punto importante. Lo mismo que las grandes empresas tienen que aplicar para tener un área de estancia para poder llevar a este lugar a las personas que tengan una temperatura mayor a 37.5 grados y tener dispensadores de gel desinfectante en las concentraciones adecuadas. Originalmente había una concentración de 70% de alcohol. Hoy hay recomendaciones que puede ser un poco menor al 60-65%, dependiendo del contexto de la organización. Luego vámonos a las áreas comunes de salas de espera, recepciones, en donde buscar que haya una ventilación natural, tanto para pequeñas como grandes empresas, lavamanos, jabón, toallas. Y para medianas y grandes empresas, tener señalizaciones a 1.5 metros para los lugares
que tienen acceso público, en donde pudiera haber una fila o espera en el acceso. Contar con barreras físicas para comedores, cocinas, en donde hay comensales con separación de 1.5 metros, que los sistemas de extracción estén funcionando, pero aquí otro punto importante en los lugares en los que usamos aire acondicionado. Los expertos nos han comentado, el mismo aire acondicionado se puede volver un foco de infección si no tiene el mantenimiento adecuado, porque los filtros que tienen se van saturando y por lo tanto limpiar o cambiar los filtros de manera adecuada según la recomendación del fabricante es un punto relevante, porque el aire acondicionado va renovando también, ayudando a que se renueve el aire interno, y no solo el aire acondicionado, sino el aire lavado, que en algunos de los casos se utiliza, y si no tiene el mantenimiento adecuado estos filtros, también pueden volverse un foco de infección. Y mencionar también el tema que ya recalcaba de señalar marcas y señales para en dónde deben ubicarse los sillones en salas de espera o sillas para mantener la separación adecuada de 1.5 metros. Luego vamos ya a las áreas productivas en donde trabaja el grueso del personal de la organización, que también cuenten con barreras físicas que sean lavables para asegurar la separación de la distancia de 1.5 metros, y en caso de que no se pueda hacer así, que haya barreras físicas lavables que eviten el contacto o la propagación de los virus, bacterias y otras sustancias que lleguen de un lugar de trabajo al otro. De contar con dispensadores de gel adecuados en el lugar de trabajo, de mantener las señalizaciones de la distancia de 1.5 metros en los distintos lugares, de los sistemas de extracción funcionando y limpios, también de mantener ventilación natural que favorezca el flujo del aire. En sanitarios que estén funcionando adecuadamente, la ventilación, el uso de jabón, que desde el inicio de la contingencia fue identificado como un gran aliado porque rompe la barrera del virus. Recordemos que el virus no es un ente vivo, pero de alguna manera se pega a un organismo vivo y a partir de ahí se alimenta y se propaga. Por lo tanto, el uso de jabón que rompe esta barrera que tiene alrededor el virus es importante en todos los lugares, y también que haya dispensadores de toalla. Los expertos nos han mencionado que el uso de estos sopladores de aire, si no tienen el mantenimiento adecuado, también pudieran ser repositorios de microorganismos, virus y bacterias. Y bueno, tener agua corriente es importante. Alguien está preguntando, disculpen la pausa, estoy escuchando que dentro de la información se ha llegado a mencionar que el uso de termómetros láser conlleva un riesgo muy grande por poder causar problemas irreversibles si hay contacto con la retina, y si esto es correcto. A ver, hay varios tipos de termómetros, habría que consultarlo con alguien especialista, yo no lo soy, y a ver, Lidia, en este momento que nos dé la información que tenga, si tiene algo distinto, pero habría dos temas. Uno, si es un termómetro láser, habrá que apuntar el láser solamente a la frente o al lugar en donde se va a tomar la medición y no a los ojos. Obviamente tendrá que haber, hablamos hace rato de la capacitación del personal, parte de la capacitación tiene que ver con el uso de estas herramientas y de estos instrumentos. Por lo tanto, el adecuado uso, a dónde se apunte y cómo se utiliza, es relevante. Y lo mismo puede suceder con cualquier otra herramienta. El que vayamos a usar concentraciones del hipoclorito, el hipoclorito podría causar, antes de diluirlo, gases y en las concentraciones inadecuadas, daños al equipo, a la ropa, al personal. Por lo tanto, deberá haber una capacitación adecuada para el uso de cada una de estas herramientas e instrumentos. Lidia, ibas a mencionar algo. Sí, justamente eso. Es importante que cuando se adquieran estos equipos,
el proveedor nos capacite, nos informe, leamos las disposiciones o los manuales que vienen en cada una de estas herramientas. La capacitación del personal es importante, por eso los protocolos establecen qué pasos y cómo deberá aplicarse estas medidas. Es importante que lo conozcamos y ser guiados por personal conocedor en la implementación de estas herramientas. Estoy de acuerdo con lo que mencionaste, Pablo. Bien, y también nos preguntan, Lidia, sobre las oficinas y organismos empresariales con menos de 10 personas. Tienen que presentar su plan ante la autoridad para el regreso a la normalidad y subirlo a plataforma de la Ciudad de México o del IMSS. Hace rato ya nos decías que no, que ese era un primer requisito originalmente en el piloto y que después ya se pasó al cuestionario de autoevaluación que queda para las esenciales, pero que nos sirve como herramienta de referencia a las no esenciales. ¿Pero quieres complementar algo más? Sí, claro. Mira, el contar con un protocolo no depende del tamaño de la empresa. Las medidas que se deben implementar en nuestra empresa sí van a depender del tamaño de nuestra organización. A ver, una cosa importante. En lo federal ya se eliminó el requisito de que tengas que contar con la aprobación del IMSS de tu protocolo. Para las esenciales sigue efectivamente el someter a la autoevaluación nuestros protocolos. Ahora, aquí nos plantea Luis Fernando algo muy importante. Habla de la Ciudad de México. Los lineamientos que hasta el momento tiene la Ciudad de México establecen que nuestros protocolos deberán estar aprobados por el IMSS. Es decir, tenemos que pasarlo por esta plataforma de autoevaluación para poder reaperturar en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, aquí hay que ver cuáles son las obligaciones que están establecidas dependiendo del lugar en el que esté nuestro centro de trabajo. Bien, muchas gracias, Lidia. Continuamos. El siguiente ahora es, regresando a la entrada y salida del centro de trabajo con las medidas administrativas y organizacionales de tener un protocolo para el filtro de acceso adecuado para cómo se va a tomar la temperatura. Recuerden que todas las organizaciones tienen la obligación de evaluar la temperatura del personal, las grandes a través de un termómetro a distancia y las pequeñas y medianas podrán hacerlo con algún otro elemento. Y si no es posible hacerlo al ingreso, por lo menos al concluir y que haya derivado de este protocolo cuando hay más de 37.5 grados de temperatura, entonces que el protocolo nos diga a quién se debe informar, qué acciones se deben tomar, cómo se le comunica a la persona y si es que hay necesidad de comunicar algunas otras, que esto también se haga, según lo que ya nos mencionó Lidia también, con mecanismos que eviten la discriminación y eviten la tensión laboral que esto pueda generar, que no hay que descartarlo. Para las empresas grandes y medianas, tener horarios flexibles y escalonados para el ingreso, para así evitar también la saturación y que haya muchas personas en los elevadores al mismo tiempo, en las escaleras, en las puertas de acceso, tener cuidado sobre elementos en el control de acceso. Por ejemplo, muchas empresas teníamos biométricos con huella digital para el registro del personal al inicio y final de la jornada laboral. Esto pues, habrá que establecer mecanismos adecuados para que estos equipos no signifiquen un riesgo extra por el contacto que significa que yo ponga mi dedo en un lugar en donde los demás lo van a estar haciendo. En algunos casos podrá sustituirse, en algunos casos podrán implementarse medidas extras para limpiarlo, recordando adaptarlo a la realidad y contexto de la organización de lo que pueda hacer esta empresa y que sea evitar los riesgos de contagio. Bueno, el tema de tener lineamientos también para visitantes, proveedores, contratistas que ya mencionábamos hace un momento, para que también sigan las reglas y protocolos del uso de protección personal, de mecanismos de limpieza, desinfección personal y uso de equipo. En todas las áreas de trabajo, procurar y mantener el teletrabajo, especialmente para los grupos más vulnerables, que pueden ser mujeres embarazadas, personas con condiciones de salud particulares, de edad avanzada, y
que de alguna manera ya llevamos algo de tiempo con varias organizaciones que están haciendo teletrabajo, aprovechar esas herramientas cuando así sea factible. En el tema de las reuniones de trabajo, privilegiar las reuniones virtuales por videoconferencias y en caso de que no y se tengan que realizar reuniones presenciales, que haya una distancia adecuada, una higiene respiratoria adecuada, sobre el uso de cubrebocas, de capacitar al personal de el toser o estornudar en el ángulo del brazo, en el codo, y tener mecanismos de limpieza antes y después de las sesiones. Con especial cuidado, nos comentaban los expertos, en el uso de las tazas, de las cafeteras, de los escritorios, de los micrófonos, de las sillas, en donde pudiera haber especiales espacios de contagio. Pero ahora habrá que verlo dependiendo del tipo de organización. Si eres un centro de convenciones, esto se verá potenciado mucho mayormente por el flujo y personas distintas que entran y salen para asegurar que esto se lleva a cabo adecuadamente. Lo mismo para un hotel, un restaurante, un centro de diversiones, un parque de diversiones. Estos deberán ser adecuados al contexto de riesgos de cada una de las organizaciones y evitar y limitar los eventos sociales, sobre todo aquellos en donde no se mantenga la distancia adecuada, y evitar el compartir utensilios. Decía yo en la lámina anterior, evitar compartir utensilios, en particular celulares, plumas, papelería, equipo de protección personal, audífonos, tener lineamientos sobre los viajes nacionales, internacionales, para registrar y tomar decisiones de cuáles sí se pueden llevar a cabo, qué medidas debe tomar antes de ir una persona, a qué tipo de lugares es factible sí realizar el viaje o en cuáles casos deberán evitarse los viajes, qué medidas debe tomar la persona durante el viaje, como medidas generales similares a las que aplica cuando está dentro de la organización, pero también medidas extras que apliquen dependiendo del tipo de lugar al que vaya esta persona, y medidas posteriores al viaje para identificar con qué tipo de personas tuvo contacto, si pudiera haber habido algún riesgo de estar en contacto con personas con contagio, pero también esto equilibrándolo con códigos de ética que eviten la discriminación y evitar la tensión laboral que puede significar el que una persona regresa de un viaje y que sea segregada, esto discriminándolo. También lo mismo por vivir con un familiar o tener relación o conocidos que estén contagiados, y entonces evitar estos temas de discriminación. En los primeros protocolos y lineamientos estaban establecidos evitar barba, bigotes, joyería, corbatas. Después, como ya nos comentó Lidia, fue eliminado, pero de todas maneras cada organización deberá evaluar si esto es un riesgo en su contexto. Podría ser una medida recomendable siempre y cuando se evite la discriminación, siempre y cuando se aplique de manera adecuada y se tomen la capacitación y la aplicación de las medidas en el contexto de cada organización. La comunicación de las medidas es muy importante. ¿Cómo comunicamos la aplicación de estas medidas para el uso del equipo de protección, para el lavado de manos frecuentes, para el mantenimiento de la distancia o la higiene respiratoria? Tener mecanismos de comunicación en los distintos espacios que permita el contexto de la organización, en pantallas, en carteles, en grabaciones auditivas, dependiendo de lo que tenga la organización. Proteger en particular aquellas áreas que tengan comedor y cocina, las organizaciones, sobre todo las grandes que tienen comedor y cocina, con equipo especial para cocineros, meseros, cajeros, porque van a estar en contacto con los utensilios, con el dinero que reciben de parte de los comensales, y por lo tanto que se tomen las acciones adecuadas del uso de guantes en un cajero, en los cocineros el recoger cabello, el uso de cubrebocas y caretas, lo mismo para los meseros.
de protocolos de desinfección y limpieza diaria en todas las áreas de uso común, con las concentraciones que ya mencionamos y el posible uso de otros equipos y productos de limpieza que platicamos anteriormente. Y las empresas grandes que tengan transporte de trabajadores, tener también lineamientos para antes y después la limpieza de estos, de tomar la temperatura antes del ingreso, de mantener la distancia adecuada dentro de los medios de transporte y de dar desinfectante de manos al personal, de aumentar las frecuencias de los viajes y disminuir las concentraciones de personal en cada uno de estos viajes es otro aspecto relevante. De tener horarios escalonados en cafeterías, comedores, casilleros, vestidores, albercas o cualquier otro lugar en donde pueda haber mayor flujo de personas y tener una supervisión adecuada de que estas medidas de seguridad se están llevando a cabo de manera adecuada. Nos preguntan, en el caso del personal de intendencia subcontratado, si se debe contar con las constancias de capacitación ante el IMSS, Lidia. Sí, lo importante es que nuestro personal esté capacitado. Ahora, el personal de limpieza tiene que conocer los protocolos que están en nuestra empresa, saber cómo los tiene que llevar, y es importante. Todos los protocolos deben estar documentados y contar con evidencia, porque si la autoridad llega a hacer la revisión o una inspección, nos va a pedir acreditar que el personal de limpieza que está realizando las actividades efectivamente fue capacitado en nuestro protocolo. Exacto, y no es la capacitación solo genérica del IMSS, es que conozcan nuestro protocolo, nuestros mecanismos de limpieza y qué tienen que hacer en nuestro contexto como organización. Entonces, no hay un requisito de tienen que tomar una capacitación oficial, porque más bien la capacitación deberá ser, y esa sí es obligatoria, en nuestro protocolo y en los mecanismos que nosotros tenemos. Bien, espero eso haya aclarado la duda. Siguiente, del uso de equipo de protección. Ya nos mencionaba Lidia, dependiendo del tipo de riesgo que tenemos como organización, las empresas pequeñas, medianas, grandes, espacios públicos, tendrán que utilizar distintos mecanismos complementarios de equipo de protección personal. Los que tengan menor riesgo bastará con un cubrebocas. En un riesgo medio habrá que reforzarlo con equipo de protección ocular y caretas. En algunos casos hasta con elementos extras de desempañantes u otros. En algunos de riesgos altos, el equipo de protección, como el cubrebocas, no bastará con uno de nivel básico, sino uno N95 o KN95 que esté adecuadamente probado por un laboratorio y certificado preferentemente. El uso de equipo de protección ocular con un mayor nivel de protección. Y habrá lugares en donde se requerirá también batas y trajes para la protección del cuerpo, de calzado, guantes, dependiendo de la realidad a la que está sujeto, los riesgos de esa organización. Y otra vez, el uso de gel, jabón, toallas desechables y el mantenimiento de la distancia en las personas que proveen también el equipo de protección es importante. Hablábamos de la capacitación y si bien, como decíamos hace un momento, hay un programa de capacitación del IMSS y en esta página que estoy señalando en pantalla podremos encontrar capacitación gratuita de parte del IMSS. Es importante, como ya dijimos, que no basta con esa capacitación. Necesitaremos tener un complemento de cuáles son los hábitos saludables, del estilo de vida, con la familia, de la higiene de manos respiratorias, del uso de protección, de la aplicación de nuestro propio protocolo. Y según el tamaño de la organización, podrá reforzarse a través de herramientas colaborativas en Internet, realizando pruebas de que se cuenta con el ancho de banda suficiente para que las personas que lo realicen de manera remota, esta capacitación se está haciendo de manera efectiva. Otro punto importante es la promoción no solo de la salud física,
sino de la salud mental. Hace rato mencionábamos sobre la discriminación y también el estrés laboral, que significará que cierto número de personas que llevan un tiempo trabajando desde sus casas y ahora van a regresar a un entorno distinto que posiblemente ya se habían desacostumbrado a él, pues monitorear el adecuado control de este estrés laboral, el control de las actividades y de cómo se designan y supervisan. Esto lo podemos ligar también a la norma 035, que es obligatorio para el manejo de los riesgos psicosociales, llamada y que fue muy famosa al final del año pasado, del estrés laboral, evitando la violencia laboral, las cargas mentales, el entorno organizacional, también teniendo mecanismos para promover, prevenir y atender los casos dentro de la organización, si hay un médico dentro de la empresa que se pueda reportar directamente y cuáles son los mecanismos para contactarlo. Si no hay un médico, ¿a quién se deben dirigir en caso de presentar algún tipo de síntomas o sospecha de contagio? Y que haya elementos para identificar estos síntomas de manera adecuada. En la parte de tener planeación y gestión, en los sistemas de gestión que ya mencionaba Lidia, para las empresas grandes, sobre todo, que esto esté basado en sus fortalezas y debilidades, en los riesgos que tiene cada organización, para armar una estrategia de reapertura alineado al semáforo y criterios sanitarios de parte de la autoridad, y elementos que debe contar este plan, desde medios de contacto, diagnósticos de la seguridad, contacto con autoridades tanto sanitarias como de protección civil, tener responsables para implementar las acciones dentro del centro de trabajo, mecanismos para evaluar la efectividad de esas acciones. Es muy importante saber si esas acciones que estamos haciendo funcionan y sirven para el objetivo para el que fueron creadas, y si no, cambiarlas o adecuarlas, adaptándolas a la realidad de la organización, identificar al personal vulnerable y tomar acciones especiales para ellos, y tener grupos de ayuda internos o subcontratados para atender al personal que así lo requiera, recordando el tema del plan de continuidad operacional para reforzar aquellas actividades que nos dan un mayor beneficio y que atienden a la razón de ser de la organización sin comprometer la salud e integridad de las personas. Bien, tener comunicación interna o externa, reportando los casos al interior, evitando la discriminación y favoreciendo el clima laboral, pero también con mecanismos de reporte hacia las autoridades sanitarias, servicios médicos, con contactos en caso de tener que reportarlo, que sea de manera sencilla. Y otra vez recordar el tema de la discriminación, que es muy importante. Y como dijimos en la subcontratación, de hecho por aquí alguien nos preguntaba que qué se recomienda para el personal de limpieza que muchas veces es subcontratado. Como decíamos, que se refuercen las medidas de comunicación, de capacitación a proveedores, a contratistas, subcontratistas, para que se adhieran y tengan que tener responsabilidad de que este personal subcontratado aplique nuestras medidas y nuestro protocolo. El que esté subcontratado no quita que sean parte de nuestro ecosistema, y por lo tanto que se formalicen los acuerdos en donde ellos se van a encargar de ciertas medidas, y que esa formalización lleve a que ellos tienen parte de la responsabilidad de la aplicación de alguna de las actividades de nuestro protocolo. Hace rato Lidia mencionaba el semáforo epidemiológico. Este ha ido cambiando, pero debemos monitorearlo adecuadamente. Actualmente lo que nos dice es que en el momento en el que lleguemos a 2 semanas con tendencia a la baja y menor al 65% de la ocupación de camas en el sector de servicios médicos, entonces podrá pasarse a la etapa naranja, y en la ocupación menor a 50%, con 2 semanas a la baja, a la etapa amarilla, para llegar al verde. Y por ahí hacían preguntas sobre las escuelas, kinders, que en qué momento pueden regresar. En realidad lo que está señalado es hasta que sea verde, y el verde está hecho por una ocupación menor con al menos 1 mes a la baja,
entonces podrá regresarse a estas actividades escolares y de centros infantiles. ¿Y en dónde estamos parados? Hoy, en junio, seguimos en la parte roja. Difícilmente, originalmente se había pensado que pudiera llegarse a mediados de junio, pero ya llegamos a mediados y no hemos pasado al criterio para llegar al semáforo naranja. Entonces tendremos que estar alertas de en qué momento podemos seguir avanzando en la siguiente actividad, dependiendo de cómo se ha ido cambiando y adaptando esta semaforización en los distintos entes. Este aplica a la Ciudad de México y aparte, como digo, se ha ido actualizando y cambiando. Entonces tendremos que estar atentos a cuál aplica a nuestra entidad y que sea la versión actualizada dependiendo de lo que ha publicado la autoridad. También nos hacían referencia y preguntas sobre qué elementos debemos considerar. Bueno, el esquema que hicimos nosotros, y que en realidad cuando digo que lo hicimos nosotros, más bien toma referencias de muchos lados, está basado en todos estos documentos que están en pantalla, desde la Ley del Trabajo, de Salud, de normas nacionales, de recomendaciones internacionales, de los lineamientos de la autoridad, de guía para las pequeñas, medianas y grandes empresas para el retorno a las actividades, de buenas prácticas de higiene y salud, de normas referentes a esto. Y luego más documentos que ya no cabrían aquí sobre la aplicación de lineamientos en distintos espacios específicos para hoteles, para restaurantes, para centros de entretenimiento, centros comerciales que pueden ser adaptables ya a cada uno de ellos. Y uno muy importante, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que también han sido una base importante. Y bueno, nosotros al final de tener esta implementación de parte de una organización, creamos este sello de establecimiento verificado en donde evaluamos que una organización implementa estos protocolos y por lo tanto podemos saber y dar certidumbre tanto a los visitantes, a la propia organización, a sus empleados, de que no solamente diseñó los protocolos y están en papel, sino los aplica para tener mayor seguridad, confianza con sus clientes, proveedores, visitantes y demás, hasta dar certidumbre a la autoridad. Es importante mencionar que no busca sustituir las evaluaciones de la autoridad. La autoridad tendrá evaluaciones y que tienen un carácter oficial, sino ayudar a complementar estas para darle certidumbre a la organización de que está siguiendo adecuadamente sus protocolos. Y lo hacemos basado entendiendo en el tamaño de la organización, qué actividades llevan a cabo, qué áreas conforman su organización, cuántos metros cuadrados tiene, cuánta gente transita por estas instalaciones. Y con base en ello, entonces, puede haber capacitaciones que complementen a esta que les estamos dando para establecer este sistema de control interno y de aplicación de los protocolos. Con base en ello, cada organización, y ahí es importante, nosotros como NICE, que evaluamos esto, no nos metemos en temas de consultoría. Si necesitan, ya tendrán que asesorarse con alguna organización. Invitamos en este caso a GEB y Lidia, que podría ayudarlos o hacerlo con sus propios medios para desarrollar, actualizar o elaborar sus protocolos. Y nosotros evaluaremos primero en papel que estos son adecuados y daremos un reporte de qué desviaciones a nivel documental pudiera haber contra el marco de referencia que ya mencioné. Estas mejoras deberán implementarse con base en estos hallazgos, adecuaciones para que se complemente lo que detectamos como una desviación. Podríamos hacer opcionalmente una preevaluación para ver que esto se aplica adecuadamente en los sitios y ya al final una evaluación en cada uno de los sitios para ver que en la práctica lo que dicen estos protocolos se lleva a cabo en cada uno de los centros de trabajo que buscan ostentar este sello de que han sido verificados en la implementación y ahora sí tener el sello de establecimiento verificado. Esto lo podemos ver en este diagrama en donde al inicio, como dije, revisamos a nivel documental los protocolos, damos hallazgos, luego evaluamos que la aplicación de esos protocolos en sitio y en cada uno de los lugares de trabajo se lleva a cabo adecuadamente. Podría haber desviaciones u omisiones, tendrán que ser corregidas y en el momento en el que éstas sean adecuadas, se presenta a una
comisión que dictamina que se puede emitir el sello, y esto puede ser actualizado bajo distintas circunstancias. Puede ser porque los lineamientos de la autoridad cambiaron, porque la organización actualizó sus protocolos, el sello tiene una vigencia de 1 año y entonces al año por lo menos deberán recibir una nueva evaluación para asegurar que esto sigue siendo implementado. Habrá organizaciones que digan, yo quiero que no pase 1 año, que sean 6 meses, 3 meses, para asegurar que los protocolos no solo siguen actualizados a nivel documental, sino en la práctica, y podremos hacer revisiones subsecuentes. Y nosotros creamos un curso mucho más específico que este, ya de la aplicación de los protocolos, 17 y 18 de junio, sobre cómo instrumentar esos protocolos, y otro curso sobre cumplimiento el 23, que por cierto va a dar Lidia y Tonantzin, que nos ayudarán a implementar el esquema de cumplimiento con la autoridad en esta materia de reaperturas a un mucho mejor nivel de detalle. Bueno, de mi parte eso es todo en la presentación. Nos siguen preguntando si si podemos compartir la presentación. Claro, con mucho gusto, así lo haremos. De hecho, se les mandará a todos los asistentes al correo electrónico que registraron, no solo las láminas que utilizamos, sino la grabación de esta presentación se estarán mandando. De cualquier manera, en pantalla aparece mi correo, y si tuvieran dudas o están interesados en este seguimiento y verificación de los protocolos, pueden pedirnos más informes. Y déjenme pasar para terminar con otra ronda de preguntas y respuestas. Déjenme ver cuáles no hemos respondido. Veo que Lidia ha estado muy activa en el chat y varias de las preguntas ha buscado responderlas de una vez. Voy a leer algunas si alguien no... o Lidia, ¿quieres comentarnos de las preguntas que ya has respondido en el chat? Y así no monopolizo el micrófono, por favor. Claro. Hay una que me preguntaban si la asociación está conformada por 15 personas, si es necesario un protocolo. Le comentaba que sí, que de hecho en la categorización que hacen los lineamientos de las empresas, pues va la micro, que va de 0 a 10. Es decir, los protocolos son esenciales. ¿Por qué? Porque buscan evitar que en nuestros lugares de trabajo se den contagios o propagación del virus. Y bueno, los protocolos, la autoridad no distingue que seamos 2 o que seamos 1000. La obligación de tener los protocolos es para todas. Lo que va a diferenciarnos es el tamaño, por qué tipos de medidas debemos implementar. Y es importante, por ejemplo, en el tema de registrarlas o no, o más bien dicho, de aplicar la autoevaluación o no que establece el IMSS, es que en lo federal ya no es obligatorio, pero hay el caso de la Ciudad de México en donde nos exige que debe estar registrado ante el IMSS. Entonces, pues como vemos, tenemos que monitorear diversas cuestiones para saber cuáles son las obligaciones que tenemos antes de reaperturar nuestra oficina, nuestro centro de trabajo. De las que identifico ahorita, Pablo. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya no veo alguna, estoy leyendo aquí en el chat, pero ya no veo alguna sin contestar. Si alguien identifica una sin contestar, por favor, platíquenos y la vamos reviviendo. Estoy repasando una y otra vez las que están en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Sí. No, me parece que no hay nuevas. Quizás sea oportuno hacer alguna recomendación. La recomendación es que nuestros protocolos no nada más deben tener existencia, sino que se documente el que se están llevando a cabo. Es decir, que la persona que designemos como el supervisor sanitario, llamémoslo así, realiza las actividades como vigilar que si tenemos que dotar de equipo de protección, se dote. Por ejemplo, que se haga el refill de los dispensadores de gel. O sea, que las medidas que estemos estableciendo se sigan puntualmente, se vigilen, se adecúen, porque seguramente planearemos nuestro protocolo y habrá cuestiones que deberemos ajustar con nuestro día a día. Entonces, se recomienda que sí documenten la implementación de estos protocolos, porque la autoridad va a llegar a revisar
No solamente que mostremos que está un documento y que fue creado nuestro protocolo, que se estableció el comité y se designó al supervisor sanitario, sino que efectivamente estemos teniendo bitácoras de revisión en su implementación. Y bueno, finalmente la capacitación consideramos que es el punto débil que toda organización quizá pueda tener. Podemos tener los protocolos más robustos que una empresa como una empresa como la de Pablo nos realice la evaluación y que digamos, hey, ya está correcto nuestro protocolo, cumple con todos los requisitos, tiene todas las aristas, pero si uno de nuestros colaboradores no sigue el protocolo, no fue capacitado correctamente, con uno basta para que pueda surgir un contagio o se materialicen los riesgos que buscamos prevenir. Muy bien, muchísimas gracias, Lidia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Valdemar, Rafa, ¿qué les parece? ¿Quisieran hacer algún otro comentario final? Nada más, Pablo, agradecerles a ti, a Lidia, por esta pues verdaderamente excelente exposición sobre lo que se tiene que cuidar ahora en este regreso a la actividad normal, entre comillas. Esperemos que pues todos estos consejos sirvan y eventualmente que la gente que tiene alguna duda los pueda contactar para aclararla y de verdad nuevamente mil gracias por esta oportunidad, por permitirnos pues conocer mucho de lo que necesitamos hacer para el regreso seguro a la normalidad. Valde, muchas gracias también por permitirnos esta interacción con NICE, uno de nuestros asociados en ANGECAI. Y pues nada más, desearles a todo mundo muy buen fin de semana, manténganse en casa, cuídense y pues que Dios nos conserve sanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Erika, muchas gracias a Carlos, obviamente todos socios de NICE. Y nuevamente les reiteramos la invitación. Hace rato se me cayó ahí el sistema, Rafa, para la reunión del lunes. Y bueno, vamos a tener más actividades, obviamente, para beneficio de los socios y que estemos perfectamente bien informados. Muchas gracias. Y nada más para cerrar, me gustaría decirles que recordarles, como mencioné, tenemos un protocolo básico que no es para copiar y pegar, sino para que lo usen como fundamento, como base para crear los protocolos de su organización, que podemos mandárselos con mucho gusto. Si me envían un correo, les vamos a hacer las preguntas que mencionaba por ahí para poder dimensionar una posible evaluación con ustedes y con gusto les hacemos llegar el protocolo. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto por estos medios y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pablo. Buen día. Buen fin a todos. Un abrazo. Buen fin de semana. Bye. Bye. Bye.